quienes tienen que venir a ayudarnos son los norteamericanos, que tienen poder. Ellos pueden mantener varios ejércitos al mismo tiempo y crear una base, no en cualquier lugar, sino en esa zona. Ese sería el pretexto para que, bueno, ya no haya nadie que diga, pues, fuera imperialismo, sino más bien muchas gracias, Muchas vengan a gracias. ayudarnos. Pero ahora vayamos, profesor. ¿Y creo que usted, Estados Unidos, está apoyando? No, sino está invirtiendo. ¿Y por qué le digo esto, profesor? Porque si decimos de que es el brazo armado del narcotráfico, y lo decimos y lo sustentamos, ¿por qué? Lo decimos porque su economía, en su gran parte del BRAE, es en base al narcotráfico. Tenemos un narcoestado. ¿Y por qué lo digo? Porque está narcotizado la economía, está narcotizado la sociedad, está narcotizado el gobierno y está narcotizado parte del Estado. Y lo sustento, ¿por qué? Porque en el país anualmente, y esto lo dice una institución que por encargo de la debida lo hace Microcónsul, una consultora, lo dice de que anualmente se lava más de 22 millones de dólares en el país. No, es producto del narcotráfico, genera el narcotráfico en nuestro país. Pero se lava en nuestro país, se inserta en la economía alrededor aproximadamente de 5.000 a 6.000 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Aproximadamente el 6.3% del Producto Bruto Interno. O sea, la situación es pues complicadísima. Pero ¿qué cosa podríamos decir de lo que hoy Comercio puntualiza el día de hoy sobre el camarada José, el camarada Artemio, que serían los que han dirigido los últimos ataques con muerte de policías fundamentalmente? Mire, hay personajes, pero vayamos, hemos identificado que es el brazo armado de narcotráfico. Ellos van a seguir y van a seguir ganando. ¿Sabes por qué le digo? O sea, no es Sendero el que ha matado a los policías, sino este brazo armado, de que no tiene por qué llamarse... Que no tiene por qué llamarse Sendero. No tiene por qué llamarse. Este brazo armado y va a seguir ganando. Porque lo único que hace esta clase política y los altos mandos de la policía y de las Fuerzas Armadas, como no tiene el país, no hay una política de Estado propia, no tenemos una política de Estado propia de lucha contra las drogas, como no tenemos eso, lo que hacemos es copiar y calcar lo que dice Estados Unidos de otros procesos, por ejemplo el caso de Colombia. Y a nosotros, toda calca y copia siempre va a llevar al fracaso. Y lo único que sabe hacer este gobierno y todos los gobiernos es utilizar a la policía y a las Fuerzas Armadas, uno, como entes represivos, como carne de cañón, y en este caso mandar al suicidio a los efectivos de las Fuerzas Armadas. Y además de eso hay que recalcar que la función específica de las Fuerzas Armadas no es el control interno, sino es la defensa nacional. En acá debe asumir la policía. Y tampoco no va a poderlo, ¿por qué? Porque si está ligado, así no hace rato, los que han ganado la batalla, la lucha contra el Sendero Luminoso, ha sido la población, es decir, las rondas campesinas. ¿Cómo las rondas campesinas van a luchar contra aquellos que te dan de comer? Que con ese dinero tienes que sustentar a tu familia. Nunca lo vas a delatar. Ahora acá van a surgir los grandes pepes, los grandes sabidos, que habrá que tildarle a cualquiera para que, lamentablemente, muchas personas, el que reclama, el que dice algo, tendrá que ser de repente inmiscuido en estos problemas. Claro. Ahora, último, el presidente de la República, a raíz de la muerte de estos dos miembros del ejército, de estos oficiales que fueron atacados en un helicóptero, ha lanzado la idea de recompensar con 1 millón si es que uno delata a los jefes o a los mandos políticos, y con medio millón si delata a los mandos logísticos. ¿Surtiría efecto esto de... está pidiendo delación pro millón o medio millón? ¿Qué opinión te merece eso? No va a surgir efecto, porque acá van a haber gente inocente que van a pagar por esto.
Como Por te el, digo, por el dinero los por va a el acusar. dinero. Van a surgir, por eso digo, los grandes Pepe, Ah. los grandes sabidos, ¿no? Esos pues que siempre no faltan dentro de la sociedad por ganarse un sencillo, O ¿no? sea, se va a generar más Más problemas. problema. Es que no, En lugar de vencer a los enemigos de la paz, que digamos, va a generar una suerte de reacción, tal vez generalizada. sí, efectivamente, y posiblemente haya más muertos. ¿Por qué le digo esto, profesor? Porque si y usted va a mandar y va a producirse este hecho de recompensas, va a haber de repente, ¿qué le digo? Y más aún todavía vas a mandar a las fuerzas del arma. ¿Qué hacen en Vizcatán? Le digo, yendo a esa zona. Si no conoces la zona, no tienes una estrategia definida. Además dicen que Vizcatán ya está totalmente abandonado, ya no hay ninguna fuerza subversiva por esos lugares, pero sí es paso obligado, lo dice el jefe del equipo que ha capturado a Abimael en sus declaraciones, dice que es un paso obligado de los narcotraficantes y nada más. Nada más, efectivamente. Por eso, si el narcotráfico está financiado, está bien dotado de logística, en todo sentido está bien dotado, siempre te va a utilizar el factor sorpresa y te va a derrotar. ¿Qué hacemos mandando? Porque el único hecho de utilizar a las Fuerzas Armadas, y ya tenemos la experiencia de la violencia política, lo único que ha generado la intervención de las Fuerzas Armadas en estos casos, tenemos los resultados, las grandes masacres, el caso de Putis, Ajomarca y el Frontón y Santa Bárbara, hay que recordarlo también, Sí, ¿no? sí. Entonces, Pero para no alejarnos de este asunto, que es muy importante, una de las medidas también que ha solicitado la ex ministra del Interior y el actual ministro es que se envíe más policías, que se le dote de mejor armamento, más dinero, etcétera, etcétera. Eso. mire, con el presupuesto que da, seguramente nosotros lograríamos, ¿cómo se llama?, derrotar a este brazo armado de narcotráfico. Con el Se presupuesto, podría. podríamos, ¿Y sí, por eso por qué no se puede? sí podríamos derrotar. O sea, yo digo podríamos, es porque le digo, porque lo que habría que hacer en este problema, porque hasta ahorita nadie da por lo menos una alternativa de solución a este problema, tenemos analistas, políticos, todo, el único que de repente se orienta a esto es el economista Hugo Caviesis, habría que estudiarlo bastante, porque tiene muchos escritos sobre política de drogas, donde queda incluso alternativas, ¿no? Y nosotros enriqueciendo eso, estamos orientando de repente a cómo combatir a este brazo armado y por ende al narcotráfico. Antes de ver alguna propuesta, has mencionado analistas, aparte de Hugo Cavieses, que es un conocido científico, investigador. Hay algunos pues de apellidos, Carlos Tapia, de Antesana, ahora último Pedro Yaranga, que son los más requeridos en los medios de comunicación nacional. Para ellos Sendero está vivito y coleando, se ha aliado, alianza significa ponerse de acuerdo con los narcotraficantes, y en general toda la producción literaria de ellos es inmensa. ¿Qué piensas de los analistas? Por qué dicen eso cuando la gente que conoce regularmente el BRAE dice que es otra la realidad? ¿Por Sí. qué hablan así? Es que, como le decía hace rato, Estados Unidos maneja un lenguaje y estos se prestan para también utilizar el lenguaje porque no han analizado y no saben la realidad que está viviendo. ¿Lo dicen por ignorantes? ¿Son tontos útiles o conscientemente están pagados? Conscientemente lo están haciendo. Son vendidos. Son vendidos. Porque no puede ser que sabiendo una realidad, profesor, no lo pueda, porque y además de eso no tienen una salida, pues. O sea, son incapaces de dar una salida. Como decimos, lo único que están haciendo es copiar y calcar otros procesos. Y toda copia y toda calca siempre te va a llevar a la derrota. Y no dan una alternativa ante esta situación. Hemos Pero visto cómo, por ejemplo, el sí. señor Ollanta también ha dicho de que no da una real salida. Ni los políticos ahora están enmarcándose en querer hacer todo un debate